Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos un día más aquí para seguir analizando esos maravillosos pasajes bíblicos, esos maravillosos personajes bíblicos de los que tanto podemos destilar, sobre todo enseñanzas prácticas para incrustarlas, ¿no?, en lo que es nuestro día a día y así poder elevarnos, ¿no? Porque las escrituras son escrituras de elevación. Bueno, lo que vamos a tratar aquí hoy es una de las obras magnas de uno de los grandes reyes del antiguo Israel, del rey Salomón, ¿verdad? Y vamos a hablar en específico sobre el simbolismo que circunda todo lo que es el templo de Salomón, esa construcción, esa restauración del templo. Uh, y vamos a ver un poco, básicamente, que no se sabe históricamente si fue construido o no, porque no tenemos certezas arqueológicas de eso, pero lo que sí es evidente que cuando uno lo estudia, el que plasmó esos escritos encerró una gran enseñanza en él, y es una enseñanza que muchos se pierden porque la leen de manera literal, ¿no? Leen que pues hubo una construcción y no se paran a reparar en los detalles. Bueno, como he dicho, lo más icónico y más representativo de la vida de Salomón fue el templo en Jerusalén. Y la cuestión es que en las escrituras nos lo describes, por condensar lo anterior, no con propósitos informativos, sino para que veamos que esta es la culminación final de la edificación del templo del alma. Muchos lo han leído de manera literal, como acabo de mencionar, pero la Biblia no da las pistas de que esa no era su finalidad cuando leemos, por ejemplo, a modo introductorio, que 150.000 hombres tardaron 7 años en construirlo, y al terminarlo este era un poco más grande, el templo, que una cancha de tenis, ¿no? Imaginamos una cancha de tenis, pues 7 años en construir una cancha de tenis, 150.000 hombres involucrados, ¿no? Pues es evidente esto, al que se adentra en la Biblia le tiene que chocar, porque porque tal hazaña se puede hacer en mucho menos tiempo con esa cantidad de hombres. Entonces vamos a ir poco a poco destilando lo que son las enseñanzas de esta construcción. El que la quiera condensar como yo la he condensado aquí, primero tendrá que leer Reyes en la parte de Salomón, y luego tiene que irse a Crónicas, ¿no? Porque en Crónicas es donde se dan más detalles sobre la construcción del templo. Entonces, cuando se convergen los detalles de la propia historia y los detalles de la construcción, entonces ahí es donde se puede entender con más claridad lo que es este pasaje donde se nos describe la construcción del templo de Jerusalén. Bueno, el templo de Jerusalén de Salomón fue construido encima de la roca de Sión, o el monte de Sión, que es una colina de Jerusalén donde procedieron pues a construir dicho templo, ¿no? Es uno de los edificios centrales de la Biblia, ¿no? Porque no tan solo el templo en sí, sino el lugar, porque es significativo que el templo se construyera sobre una roca y no sobre otro lugar. Bueno, sabido es por todos que el desierto es arenoso y este terreno no permite construir nada permanente sobre él, ¿no? Las arenas, pues como sabemos, siempre se mueven, ¿no? Entonces, si se construyó un edificio, pronto desaparecería. Por eso esta gente usaba tiendas en el desierto. Los antiguos hebreos utilizaban tiendas. Y cuando necesitaban un edificio permanente, entonces viajaban incansablemente hasta encontrar una roca, que esta es el símbolo de la verdad de Cristo, inmutable y eterna, ¿no? La verdad que luego Cristo en el Nuevo Testamento pues dice que todo el que construya una casa sobre la roca, la casa representa, simboliza la conciencia en la Biblia. Todo aquel que erija su conciencia sobre la roca, sobre la fe, sobre la verdad, este hombre, Cristo dijo que lo iba a señalar de sabio. Bueno, así que el templo de Salomón representa el alma regenerada, la conciencia espiritual, y esta conciencia espiritual siempre se tiene que estar construida sobre la roca, sobre la fe, sobre la verdad. Bueno, también es digno de estudio, dicho de paso sea, que el rey David no se le permitiera construir el templo.
Ciertamente a David solo se le relegó la tarea de reunir los materiales y luego sería su hijo Salomón que lo erigiera, porque como siempre digo, tenemos que buscar el significado de los lugares y de los nombres en la Biblia, y es significativo que Salomón, cuyo nombre significa paz, fuera él que lo erigiera, ¿no? Sabemos que pues David tuvo una vida tumultuosa, tuvo grandes victorias, pero también fue muy perseguido por el rey Saúl, no tuvo mucha paz, la verdad. Mandó a matar al que fue el primer esposo de Betsabé, Urías, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo pues unas contiendas con su hijo Absalón. Bueno, pues era un hombre de guerra, básicamente, ¿no? Entonces, la armonía y el amor en lugar de la discordia y el odio es lo que nos ayuda a erigir esa conciencia espiritual, ¿no? Bueno, a la entrada del templo, de dicho templo, se colocaron 2 pilares en el pórtico. Todos los que entraban en el templo tenían que pasar por ahí, y el de la derecha se llamaba Jaquín y el de la izquierda se llamaba Boaz. Estas columnas estaban inspiradas y llevadas a cabo por Hirán, un artesano que residía en Tiro, en referencia a las 2 columnas sagradas al viento y al fuego en la entrada del famoso templo de Mercar, de la ciudad de Tiro. Bueno, Jaquín significa él establecerá, y Boaz significa en él hay fortaleza. Significados que cobran más valor aun cuando nos damos cuenta que reflejaban un pacto entre el cielo y la tierra. La única forma de establecer a Jaquín es conectándose con la mente universal mediante la fuerza Boaz, es decir, ese poder que se nos otorgó para cambiar nuestras condiciones mediante la práctica de los principios divinos. Bueno, el templo de Salomón no era un lugar abierto a todo el pueblo, sino que estaba orientada a un grupo limitado de personas. La instalación de las 2 columnas de bronce fundido a la entrada del templo marcaban una especie de frontera, ¿no?, con el plano terrenal, de modo que los pocos que luego entraran en ese palacio podían penetrar en el templo con la condición de que previamente estuvieran instruidos espiritualmente, y el paso por esas 2 columnas significaba, o simbólicamente para ellos significaba, que se pasaba de la oscuridad a la luz, ¿no? Y coincide que el constructor de dicho templo hizo coincidir cuando el sol se ponía en el oriente, pues la luz irradiaba en el lugar donde se encontraba el arca de la alianza, en el templo. Entonces, pues bueno, siendo esta la que simboliza la total comprensión de la verdad espiritual por parte del hombre, ¿no? El templo, vamos a decir que es la conciencia espiritual, y el arca de la alianza en el templo significaba ese centro, ese espíritu que nos revela la verdad. Bueno, otra cosa interesante sobre el templo, y esto es lo que más nos llama la atención, es que cuando nos lo dicen en Reyes, en unas líneas escuetas, nos dicen que cuando edificaron el templo usaron piedras enteras labradas en las canteras, de manera que mientras lo construían no se oía en el templo el ruido de martillos, hachas ni otras herramientas de hierro. Bueno, ¿cómo vamos a construir, no, un edificio sin hacer ningún tipo de ruido? Bueno, pues esta construcción silenciosa, ¿no? Esta construcción de la conciencia espiritual se hace en silencio, ¿no? En la quietud de mente, alma y espíritu. Bueno, el gran templo de la conciencia espiritual tiene que ser construido, como acabo de decir, tiene que ser construido en silencio, no presumiendo, no diciendo a la gente lo avanzado que está uno, no mirando a los demás por encima del hombro porque no tienen un avance espiritual ni un avance intelectual, sino con la tranquilidad y la confianza de que tu elevación te va a hacer llevar, te va a instaurar, ¿no?, desde una posición en que no solo vas a elevar tu vida, sino que tu ejemplo va a inspirar a los demás a que también lo hagan, ¿no? Se construye en el lugar secreto, ¿no? En ese cambio de conciencia que se produce al contemplar a Dios y al no tanto predicarlo, que también es bueno, sino ejemplificando lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras palabras, en pensamientos y en nuestras acciones.
Y es entonces ahí cuando podemos levantar ese templo sagrado, ¿no? En la Biblia los materiales tienen un significado aparte de su designación literal, y esto es evidente. El material noble es la piedra, siendo el mármol el tipo de piedra más refinado, ¿no? El material básico es el ladrillo. Por ejemplo, si nos acordamos, la torre de Babel, que simbolizaba la confusión, estaba hecha de ladrillo, pero el templo de Salomón fue hecho de piedra, ¿no? Uno es, por así decirlo, uno es íntegro, ¿no? Y el otro es artificial. Bueno, cuando se levanta un edificio de piedra, se mantiene en pie, mientras que el edificio de ladrillo era bastante propenso a desmoronarse, especialmente el tipo de ladrillo que se podía construir en los tiempos bíblicos, que era bastante pues endeble. Así que el templo de Salomón fue hecho de piedra, es decir, fue construido con una clase de pensamientos espirituales tan establecidos que no hallaban su base en ninguna idea o concepto terrenal. Bueno, en otro lado, aparte de este bloque, tenemos que cuando hay conjunto de edificios, y esto a modo de inciso, cuando hay un conjunto de edificios se forma un pueblo, una ciudad, y en la Biblia una ciudad significa lo que es la conciencia colectiva, ¿no? Por eso Jesús utilizó este símil cuando dijo que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ¿no? En otras palabras, los pueblos, la comunidad, los sectores, las sociedades van a desvelar sobre qué ideales han erigido sus vidas, viendo, ¿no?, lo que son esas características de la sociedad, ¿no? Creo que hay un libro que se llama ¿Por qué las naciones por qué hay unas naciones ricas y otras no? Un título muy parecido, ahora mismo no me acuerdo, pero básicamente, claro, hay una conciencia colectiva, tenemos una conciencia individual, pero también hay una conciencia colectiva, y es que el cúmulo, el sumatorio de la conciencia de todos los integrantes de una ciudad, de un país, por más que intenten esconderse, ¿no?, como decía Jesús, nunca podrán, ¿no?, porque su despliegue emite un eco a todos los rincones del lugar, ¿no? Al final, cuando analizamos, por ejemplo, lo que viene siendo, por ejemplo, países, vemos cómo está muy relacionado el nivel de vida que tienen con su modo de pensar, con los ideales que persiguen, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno hace esa correlación, uno ve por qué hay unos países más avanzados y otros más atrasados, ¿no? Se suele decir, no, es que en esos países son más educados, son más metódicos, no. Pero ese metodismo, esa educación se la da porque tienen unos ideales bien establecidos, ¿no? Al final, cuando la mente es propensa a la no instrucción y a ir con el vaivén de las ideas que aparecen generaciones tras generaciones, pues al final no se pueden establecer como país, ¿no? Pero aquel que se instruye y establece ideas, estudia los resultados en sus vidas que dan esas ideas y corrige su rumbo, al final puede construir una gran nación, ¿no? Bueno, la conciencia está formada, como he dicho, por varios edificios, ¿no?, por simbolizar, por ejemplo, tu cuerpo físico, tu casa, tu trabajo, tus inversiones, tus amigos, tus aficiones. Todas esas áreas de tu vida están simbolizadas en la Biblia como los edificios de una ciudad, y todas ellas delatan la calidad de los pensamientos empleados para construir esas ciudades, es decir, qué tipo de pensamientos sostienen esas áreas de tu vida, ¿no? La historia dice que la magnificencia, el esplendor y el costo del templo de Salomón nunca han sido igualados, y sin embargo no queda ni un vestigio de él. Así que vemos que, por finalizar ya, vemos que el templo eterno e incorruptible que el ser humano debe construir no se halla en el exterior, sino que toda la riqueza que un día podemos erigir y un día de la que podemos disfrutar será aquella riqueza que habremos cultivado en todos y cada uno de nosotros en nuestro interior. Muchísimas gracias.